Hola, a continuación vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales ordinarias del tipo variables separables. Para ello tenemos los siguientes casos en donde vamos a tener que ocupar diferentes técnicas para poderlas separar. Bien, recordemos que el tipo variables separables son aquellas ecuaciones que se pueden separar la diferencial con su función respetando su variable. Si es en x va con x y si es en y va con y. Entonces en este caso tenemos aquí una nomenclatura de y'. Sabemos por definición que y' es prácticamente la derivada de y con respecto a la otra variable que es x. En este caso aquí están las dos variables, ¿verdad? X y y, por eso es lo que equivale. Por lo tanto, este término va a quedar de la siguiente forma: 4 más x, que multiplicará a de y sobre dx, que será igual a y cúbica. Como son factores, estos se pueden separar. Quiere decir entonces que esta de y puede quedar arriba, y mucho ojo porque las diferenciales siempre irán arriba, y esta parte de x pues se va a quedar de este lado multiplicando, pero como no quiero y aquí, la voy a tener que pasar al otro lado dividiendo como y cúbica, y este 4 más x, como está multiplicando, pasa abajo dividiendo como 4 más x. Al hacer eso, entonces ya cumple con la separación de variables. Entonces en este caso es una tipo variables separables, precisamente por eso se llama así. Entonces esto es la integral de este lado y la integral del otro lado. Entonces esto prácticamente es una integración que hay que resolver de ambos lados. Entonces aquí esta no la puedo integrar, entonces resulta que y pasa como a la menos 3 por dy, y ya haciendo ese paso pues ya la puedo resolver. Y de este lado también tengo una integral de tipo variables separables, de cambio de variable. ¿Por qué? Porque aquí tengo una función debajo, entonces yo puedo llamarle, si quieres, a esta como u igual a 4 más x, 4 más x, a ver, corregimos aquí, 4 más x, y la derivada sería 0 más 1 de x. Por lo tanto, la integral ya está completa. Du es igual a dx, sería du sobre u. Entonces aquí vamos a integrar esta, que es y a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 es igual a logaritmo natural de u más la constante arbitraria c. Con esto prácticamente ya tengo resuelta la integral. Vamos a reducir. Entonces, ¿cómo quedaría? Y menos 3 más 1 menos 2 entre menos 2 va a ser igual al logaritmo natural de u. ¿U cuánto vale? 4 más x más c. Podemos hacer un rearreglo. Más entre menos da menos, menos, y sería menos 1/2 de y a la menos 2 igual al logaritmo natural de 4 más x más logaritmo natural de c, sigue siendo c. Eso con la finalidad de lograr lo siguiente. Como tengo aquí ya la menos 2, puede ser que este menos 1/2 puede quedar solito, y esa llama en los dos está dividiendo como y cuadrada, y si pasa al otro lado pasaría multiplicando, y también pasaría al 2. Pero bueno, vamos primero por partes. Vamos a tener que aplicar las propiedades de logaritmos. Recuerda que una propiedad te dice que el logaritmo de a más el logaritmo de b, eso es igual al logaritmo natural de a por b. Entonces quiere decir que ese logaritmo natural vamos a tener que reducirlo como logaritmo natural de c, que multiplica a 4 más x. Entonces ese es el logaritmo natural de esa parte. Y ahora lo que puedo hacer es, les decía que podemos dejar 1 negativo entre y cuadrada, y este 2 lo puedo pasar multiplicando, y sería tener lo siguiente: 4 más x elevado, así, c por 4 más x, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que esta y la puedo pasar multiplicando también al otro lado. Entonces te quedaría como menos 1 igual a 2y cuadrada logaritmo natural c 4 más x, ¿sí? Y bueno,
Si nosotros acomodamos estos términos, 2y cuadrada logaritmo natural del valor absoluto de 4 más x es igual a menos 1. Y esa es la respuesta de esta ecuación diferencial. Ahora bien, la siguiente ecuación diferencial la vamos a resolver de igual forma por variables separables, sabiendo que m y n son constantes, y x son las variables. Entonces vamos a tener que poner de x con x y de y con y, si se puede separar. Y vemos que sí se puede separar. Entonces a m la voy a dejar aquí y voy a poner que de x estará acá acompañada con la x que voy a traer del otro lado dividiendo, y este que está multiplicando pasará al otro lado dividiendo, y te va a quedar de esta manera, ¿sí? Y con ellos prácticamente ya está separado. Entonces vamos a integrar en ambos lados de la igualdad. Recuerda que m es constante, sería m integral de dx sobre x, y eso es igual a n integral de dy sobre y. Son integrales ya directas, entonces m sería el logaritmo natural de x es igual a n logaritmo natural de y más c. Con eso prácticamente ya está resuelta la ecuación diferencial. Ahora vamos a tener que aplicar arreglos utilizando las reglas de logaritmos. Bien, entonces hay una regla de logaritmo que te dice que si yo tengo una a multiplicado por un logaritmo natural de a mayúscula va a ser igual al logaritmo de el logaritmo natural de a elevado a esa a mayúsculas. A veces esa a se llama n, es un exponente. Entonces estos logaritmos naturales, estas propiedades también están aplicadas para los logaritmos de base 10 o base n, ¿vale? Entonces vamos a hacer el arreglo. En este caso quedaría logaritmo natural elevado a la x a la m, y esto será igual a n logaritmo natural de y más logaritmo natural de c. Así lo puedo hacer de este lado. Entonces logaritmo natural de x a la m va a ser igual, puedo subir a otra cosa. Yo no puedo aplicar aquí la propiedad del logaritmo que te dice de las sumas. Logaritmo natural de a, que vimos previamente en un ejercicio, logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a por b. Pero si yo tengo un número que en este caso viene siendo esta n que me estorba, no puedo aplicar la regla porque debe estar como el 1 aquí. Aunque no se ve, está implícito, se sabe que ahí hay un 1. Entonces quiere decir que este logaritmo natural quedaría como y a la n, ¿vale? Más logaritmo natural de c. Ahora, logaritmo natural de x a la m va a ser igual, y aquí tengo la suma de dos logaritmos, ya lo puedo aplicar, sería logaritmo natural de c y a la n acomodado. ¿Por qué c va primero? Porque es la constante. Ahora viene otra regla aquí. En ambos lados tengo logaritmos y aquí hay un 1 y aquí hay un 1 también, se entiende. Entonces por eso es que vamos a aplicar la siguiente regla. Se dice que un logaritmo natural de la base Euler es igual a 1, y esta también es recíproca. Euler a la logaritmo natural es de a es igual a la base. Son operaciones recíprocas. Entonces si yo aplico Euler aquí y Euler acá, esto va a ser igual a x a la m igual a c y a la n. Por lo tanto, este es el resultado de esta ecuación diferencial. ¿Cuál fue lo interesante de esta parte? El utilizar los logaritmos naturales y sus propiedades. Bien, ahora tenemos el tercer caso, una ecuación igual separable. Vamos a separar de manera directa, es muy sencillo. Aquí dependerá también si el signo lo quieres dejar del lado izquierdo o derecho. En este caso lo vamos a dejar en su lugar y voy a traerme para acá la v, y la derivada de p la voy a subir y va a quedar dividiendo con el negativo. En este caso pues ya se pueden integrar estas dos. Integro en ambos lados de la igualdad. Aquí me va a dar un logaritmo natural de v es igual a menos que sale de la integral logaritmo natural de p más la constante c arbitraria. Entonces, una vez que ya tengo esto, prácticamente ya resolví la ecuación, pero voy a utilizar nuevamente las propiedades las leyes de los logaritmos. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Aquí sería logaritmo natural de v es igual a menos logaritmo natural de p más el logaritmo natural de c. En este caso tenemos ahora la resta de
de logaritmos. Entonces, aquí, aunque no esté en orden, aquí es una resta. ¿Qué quiere decir? El logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B va a ser igual al logaritmo natural de la división de A entre B, donde A es el positivo y B el negativo. En este caso sería logaritmo natural de C entre P. ¿Sí? Entonces prácticamente ya no tengo más que el 1 acá y el 1 acá, no tengo ningún número. Si lo tuviera, pues aplico la de elevarlo a, pero en este caso no viene el número, es diferente de 1. Aplico Euler acá y aplico Euler al logaritmo, que es 1, es la base. V es igual a C entre P. Y finalmente, si esta P pasa al otro lado multiplicando, PB es igual a C. Esta prácticamente es la ecuación resultante. Esta es la ecuación de un proceso presión por volumen en termodinámica. Para el ejemplo número 4 tenemos lo siguiente. Es una tangente cuadrada de y que multiplica a y' y será igual a seno cúbico de x. Bien, cuando nosotros tenemos identidades trigonométricas para utilizarlas, tenemos que aplicarlas en ese tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, si aquí tengo estas funciones que es tangente y seno y están elevado a potencias, hay que hacer uso de ellas. Entonces, aquí primero vamos a tener que separarla. Entonces sería tangente cuadrada de y ya sabes que vale de y sobre de x y es igual al seno cúbico de x. Vamos a separar variables. Tangente cuadrada de y por de y es igual a seno cúbico de x. Bien, con esto ya puedo integrar en ambos lados, ya están separadas. Y ahora tengo lo siguiente. Tengo que integrar tangente cuadrada de y por de y. No la puedo integrar directa, pero lo que puedo utilizar viene siendo lo que se conoce como identidad trigonométrica. Y para ello voy a utilizar la siguiente identidad, que dice que secante cuadrada de un ángulo cualquiera, en este caso sería y, será igual a la tangente cuadrada de y más 1. Como en este caso tengo una tangente cuadrada de y, lo que hago es despejar. Tangente cuadrada de y es igual a secante cuadrada de y menos 1. Y esto es la equivalencia que voy a tener que sustituir en la integral para poderla resolver. Entonces voy a integrar primero la tangente cuadrada y después me voy con el seno cúbico. Entonces voy con la primera. Entonces sería integral de tangente cuadrada de y por de y es igual a la integral del valor que acabo de obtener del despeje, secante cuadrada de y menos 1 por de y. Eso obviamente necesitamos hacerle pruebas. Si se puede esa sustitución, pues qué bien. Pero si no, pues tenemos que buscar otras alternativas. En este caso, al hacer esto, tengo que forzosamente separarla en dos integrales. Secante cuadrada de y por de y menos la integral de y. Ahí están mis dos integrales. Y como puedo observar, estas dos integrales me resultan las dos son integrales directas. ¿Qué quiere decir eso de directos? Bueno, que las puedes ya aplicar la fórmula como tal. Entonces aquí podemos pensar que la secante cuadrada de y por de y, de acuerdo a mi formulario, es tangente de y. Entonces aquí es igual a tangente de y. Ya acabé con la primera, menos la integral de la derivada de y, pues es y. ¿Sale? Prácticamente, aquí no pongo el más c, ¿por qué? Porque se encuentra del lado izquierdo y estaría de más escribirlo. Siempre se puede escribir del lado derecho la más c. Digo, no es que no la lleve, sí la lleva, pero en este caso, pues como tengo una igualdad, lo debo poner de un solo lado nada más. En este caso siempre es conveniente ponerlo del lado de la derecha de la igualdad. Bien, entonces prácticamente ya acabé con la primera integral. Ahora vámonos con la segunda integral. La integral del seno cúbico de x de x. Esto es igual. Entonces hay algunas integrales de ese tipo en donde vas reduciendo el grado o la potencia de esta función trigonométrica. Y para ello voy a tener que ocupar otra función equivalente, en otra identidad trigonométrica.
y me puedo basar en una pitagórica, y es la siguiente. Se dice que el seno cuadrado de cualquier ángulo, en este caso x, más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a la unidad. ¿Para qué me sirve esto? Ok, lo que yo puedo hacer en esta integral es separarla en dos términos. Sería seno cuadrado de x por el seno de x por dx. Y la razón es que este seno cuadrado puede ser sustituido por el siguiente despeje. Seno cuadrado de x es igual a 1 más, menos, porque pasa restando, menos coseno cuadrado de x. Y este despeje lo voy a sustituir aquí. Por lo tanto, la integral me va a quedar de la siguiente forma. Esto es igual a la integral 1 menos coseno cuadrado de x por el seno de x de x. Y haciendo este paso voy a obtener prácticamente otras dos integrales. Más por más da más, 1 por seno, integral del seno de x por dx. Esa ya es directa, ya se descompuso. Sería menos la integral del coseno cuadrado de x por el seno de x de x. Entonces esta la voy a integrar directa, ya es fórmula directa, y la integral del seno es igual a menos coseno de x. Menos, por el menos de la integral que está afuera, voy a tener ahora que aplicar aquí un cambio de variable, ¿vale? Si tú quisieras aplicar ahora al revés la sustitución de la identidad trigonométrica, vas a regresar a la misma integral, entonces no tiene caso. Entonces, ahí acuérdate que para poder llamar a el cambio de variable, u siempre viene siendo quien tiene el mayor exponente. Entonces, u es igual al coseno de x, y si yo derivo a u, esto me dice que es igual a menos el seno de x por dx por 1, porque el ángulo también se deriva, pero es 1. Entonces, si te das cuenta, en la integral te hace falta un negativo para poder completar su derivada. Entonces, si tú completas el negativo acá, afuera también lo dividirás por un negativo y te va a quedar aquí afuera positivo. Entonces, la integral sería u cuadrada por su du. Ese es tu cambio de variable. Entonces, esto será igual a menos coseno de x más u cúbica sobre 3 más c. Ahora sí le pongo el más c. Entonces, con esto ya lograste terminar de integrar. Ahora lo que vamos a hacer es reacomodar. Vamos a reacomodar términos. Esto es igual a menos coseno de x más, y aquí recuerda que u vale coseno, sería coseno cúbico de x sobre 3 más c. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, el resultado final es, tomo la parte del primer término que era tangente de y menos y, que es la primera integración que lleva a cabo, ¿sí? Es igual a menos coseno de x más coseno cúbico de x sobre 3 más c. Entonces ya con esto termino de integrar y de resolver mi ecuación. Vamos a hacer un rearreglo porque a veces también es muy importante. Entonces digamos que si yo multiplico toda la expresión por 3, voy a quitar la fracción. ¿Por qué? Porque quiero quitar la fracción que viene siendo el 3. 3, por lo tanto sería 3 tangente de y menos y es igual a, voy a acomodar primero el positivo, sería 3 por 1, son 3 entre 3, 1, coseno cúbico de x, ¿vale? Menos 3 coseno de x, y 3 por c es 3c, pero sigue siendo la constante c. ¿Sale? Entonces la c la puedes dejar aquí o también del otro lado, no hay ningún problema. Entonces con esto ya lograste resolver la integral número 4. Bueno, y ya por último y como la quinta ecuación a resolver, tenemos estas siguientes: y' igual a coseno cuadrado de x por coseno de y. Recuerda que y' es igual a de y sobre dx, y eso es igual a coseno cuadrado de x por coseno de y. Ya con esto podemos separar.
Entonces sería dy entre coseno de y es igual a coseno cuadrado de x por dx. Entonces ya tenemos separadas, integramos en ambos lados y esta no la puedo integrar como tal y entonces tenemos que ocupar otra identidad trigonométrica que sabemos que 1 entre coseno del ángulo, en este caso y, va a ser igual a la secante de ese ángulo de y. Entonces esta integral se convierte en integral de la secante de y por dy. Y eso es igual, y ahora tengo un coseno cuadrado. Podrás pensar que sustituirás por el coseno cuadrado por la identidad pitagórica, de hace ratito, pero no, porque tendrías todavía un cuadrado ahí. ¿Cuál sería el del seno? Entonces no tiene caso. Para este caso se utiliza una identidad llamada ángulo doble. Por lo tanto se dice que el coseno cuadrado de cualquier ángulo, en este caso x, será igual a lo siguiente: 1 más coseno de 2x el doble entre 2. Esa es la identidad. Entonces tenemos que sustituirla. Entonces sería integral de esa igualdad: 1 más coseno de 2x entre 2, que multiplica de x. Y nuevamente tienes una integral que se está dividiendo en 2. O sea, este 2 divide a los dos de arriba, entonces sería 1/2, lo sacas de la integral, te quedaría de x. Y del otro lado te va a quedar más 1/2, porque también es aquí 1/2, acuérdate, de la integral del coseno de 2x de x. Y con esto ya logras dejarlo de manera más directa, aunque te hace falta algo ahí. ¿Qué te hace falta? Te hace falta tu derivada completa. Entonces vamos a resolverlo. Para la resolución de la secante sería una integral directa y ese es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de y más tangente de y. Eso es lo que queda del lado izquierdo. Eso es igual a 1/2 de x, porque la integral de x es x, más, de aquí sería 1/2 más 1/2 de la integral. Y entonces aquí tendrías que utilizar un cambio de variable. ¿Por qué? Porque 2x viene siendo el ángulo u2x y la derivada es 2 de x. Te hace falta un 2, entonces el 2 lo pones acá y como lo multiplicas y aquí sale dividiendo. Entonces sería prácticamente pues completar la integral, ¿no? Entonces sería 1/4, acuérdate. Entonces sería 1/4 ¿de quién? Del coseno de u por la de u que acabas de sustituir. Bien, entonces al hacer esto lo voy a anotar igual, no se le hace nada mientras, o puede quedar así, no sabemos. Y entonces es igual a 1/2 de x más 1/4 y la integral del coseno es seno del ángulo, seno de u más c. ¿Sale? Entonces finalmente tenemos lo siguiente. Voy a regresar el valor de u, secante de y más tangente de y igual a 1/2 de x más 1/4 del seno de 2x más c. Reacomodando términos, puedo quitar yo, si quiero, las fracciones. Puedo multiplicar todo por un 4, porque es el mayor. Si todo lo multiplico por 4, te va a quedar 4 logaritmo natural de la secante de y más tangente de y igual a 4 por 1 son 4/2 y 4/2 me da 2x más 4 por 1/4 es un entero, seno de 2x y 4 por c es c. Entonces ya con esto estoy logrando el resultado sin fracciones. Y con esto doy por terminado estos 5 ejercicios de ecuaciones diferenciales ordinarias tipo variables separables.
Gracias por tu atención. Nos vemos pronto.